Este es el momento del mensaje. Mi hermanos, ¿cuántos hemos estado aprendiendo acá en estos días? Ayer mi esposa me preguntaba, quería sacarme información de qué era lo que nos estaban enseñando a los hombres casados acá. No sé si a ustedes les pasó, a los varones, y la esposa le preguntó, ¿y de qué fue que hablaron? Yo le dije a ella, bueno, hermano Julio nos instruyó para que no nos dejemos coger los huesos. Para que no nos saquen las uñas y no nos dejemos chapear tampoco. ¿Fue eso, hermano, lo que se habló? No. Se nos invitó a ser tiernos, ¿verdad? Caballerosos, amables, esposos amorosos. Eso fue lo que se habló. Y cuando hablamos acerca de ser un cristiano ideal, se supone que debemos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos padres. Porque si somos cristianos ideales, vamos a tener todas esas virtudes en cualquier escenario que nos toque vivir. Hay una historia acerca de una familia que tuvo un accidente de tránsito y ellos tenían un mono como mascota, iba en el carro con ellos y chocaron, quedaron todos en mal estado pero vivos, menos el mono que sí quedó bien. Y cuando la policía trató de investigar qué fue lo que pasó, como no podía preguntarle ni al papá, ni a la mamá, ni a los hijos que estaban en el carro, por la condición en que quedaron, la policía decidió interrogar al mono. Y la policía le pregunta al monito, ven acá, ¿y qué estaba haciendo el padre de familia? Estaba mientras estaba en el vehículo. ¿Y la mamá qué estaba haciendo? Hablando mucho. ¿Y qué estaban haciendo los hijos? ¡Ña! ¡Ña! ¿Y tú qué estabas haciendo? Hermanos, no podemos dejar que un mono dirija nuestra vida. Tenemos que entregar el control de nuestro carro, nuestra familia al Señor Jesucristo. Si queremos tener una familia ideal. No en vano, Josué se puso delante cuando dijo, yo y mi casa. Él primero tuvo la iniciativa y sirvió de inspiración a su familia. Y cuando hablamos acerca de ser un cristiano ideal, estamos tratando de pensar que debemos salir del montón. Todos nos quejamos de cómo anda la sociedad y la delincuencia y la corrupción y todo eso. Pero nosotros somos llamados a ser diferentes, a ser luminares en un mundo oscuro. A eso nos llama el Señor. Por tanto, es un tema que nos corresponde a todos en esta mañana. Acá pueden ver, hermanos, unas imágenes, unas estatuas griegas que se llaman cariátides. Cuando ustedes vean columnas con forma de mujer, se llaman cariátides. Cuando son hombres, columnas en forma de hombres, son atlantes. No sé cuántos de ustedes han escuchado que en el Palacio Nacional hay un salón que se llama así, Salón de las Cariátides. ¿Han escuchado eso? Y es porque precisamente tiene columnas con forma de mujer. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Los griegos, la cultura helénica, ellos de seguro tenían enfermos, tenían cojos, tenían viejos, tenían de todo, pero no los reflejaban en sus artes. Fíjense que todas las estatuas que hemos visto del periodo griego, ¿cómo son? Tienen un cuerpo perfecto. Son unas mujeres despampanantes, unos hombres así más o menos como yo, fuertes, ¿verdad? Pero ellos, eso era lo que ellos resaltaban, porque ese era su ideal. Era su visión de la perfección y es lo que trataban de resaltar ellos y de proyectar. Nosotros exigimos mucho a los demás. Yo quiero que mi esposa sea una esposa como ideal, pero a lo mejor ella espera eso también de mí. Llegamos al punto de exigir a nuestros hijos, exigir a nuestra esposa, al esposo, que sean perfectos. ¿Y nosotros qué? Cuando hablamos acerca de ideal, nos referimos a algo, como lo define el diccionario, perteneciente o relativo a la idea. En segundo lugar, que no existe sino solamente en el pensamiento. Tercero, que se acopla perfectamente a una forma o arquetipo, algo que es excelente, que es perfecto en su línea, un modelo perfecto que sirve de norma
en cualquier dominio. ¿Cuántos saben que Dios tiene un ideal que quiere que nosotros alcancemos? ¿Y quién es ese ideal? Jesucristo es nuestro ideal. Todos tenemos que llegar a la altura de ese varón perfecto. Él es el ideal de Dios para nuestra vida. Por eso es que Dios no en vano, según Romanos 4:17, llama a las cosas que no son como si fuesen. La Biblia nos llama santos, nos llama justos, no porque seamos la gran cosa, sino porque Dios nos declara así por medio de Jesucristo, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Siempre me gusta recordar cuando Salomón sucedió a su padre David en el trono. Dios, hablando con Salomón, le dice: mira, yo lo único que te pido es que tú seas como tu padre David, que fue perfecto delante de mí en todos sus caminos. Y cuando uno ve eso, pero uno dice: ven acá, pero esto fue un hombre que cometió adulterio, este fue un hombre que participó de un asesinato, un hombre que por las manos llenas de sangre no pudo construir el templo. ¿Cómo llega él a ser un ejemplo para su hijo? Hermanos, porque cuando Dios perdona, lo que vimos esta mañana con Josué, perdona completamente. Y Dios nos ve a nosotros a través de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso nos llama así. De tal manera que el Señor no nos ve directamente como somos, sino como podemos llegar a ser por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, nosotros sabemos cuál es la definición de cristiano. Si queremos ser cristianos ideales, primero tenemos que ser cristianos. Aparte de lo que el mundo religioso pueda definir como cristiano, y sin dejar, más cerca, y sin dejar de tomar en cuenta lo que la Biblia dice al respecto, debemos pasar, hermanos, de la teoría a la práctica. De eso se trata lo que vamos a ver esta mañana. Porque muchas veces somos muy teóricos y sabemos muchas cosas y memorizamos muchos versículos. Nuestro único problemita está en llevar esos versículos a la práctica. Ahí es donde está el asunto. Así que hay que pasar a esa práctica para reflejar la verdadera esencia de lo que es un cristiano. ¿Y qué es un cristiano ideal? Es un creyente que se amolda de manera perfecta al modelo y las enseñanzas de Cristo. Amén. Muchos consideran que esto es imposible. ¿Cuántos creen que es imposible eso? No es imposible, porque de otra manera el Señor no nos pediría ser santos. Él dice: sed santos porque yo soy santo. Si Él lo pide, es porque sabe que podemos llegar a hacerlo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Si Él lo pide, es porque sabe que podemos llegar a hacerlo. Y más, porque sabe sobre todo que no depende de nosotros, sino de su Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear por el Señor. Todos los cristianos somos llamados a ser cristianos ideales. Hay unas estadísticas, y ahora cuando yo veo números, pienso en los debates que acabamos de tener. ¿Cómo se dice, Josué? Contrarréplica y esa cosa. Estadísticas. Hay un grupo que se llama Centro para el Estudio del Cristianismo Global, y ellos en su investigación han determinado que en el mundo existen alrededor de 45,000 denominaciones, solamente dentro de lo que se llama cristianismo. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermanos? Al principio, ¿cuántas iglesias había en el primer siglo? Una sola cosa. Y ahora hay más de 45,000 denominaciones, cada quien por su lado, cada quien con su teoría, creyendo cosas muy particulares. El 31.2% de la población mundial dice ser cristiano. Creen que son cristianos. Ojalá lo sean, ¿verdad? Pero sabemos en qué consiste el cristianismo verdadero, auténtico, puro. El problema con esto, hermanos, es que cada denominación puede presentar una lista de características de lo que es un cristiano ideal. A uno le puede preguntar y dirían: bueno, un cristiano ideal es aquel que no falla en sus diezmos y ofrendas. Pueden decir eso. Un cristiano ideal es aquel que puede colocar más libros por ahí, vender muchos libros, o que levanta tantas congregaciones. Cada quien puede tener su idea, pero no se puede ser ideal si no somos cristianos primero conforme a las Escrituras.
Y es en la Biblia donde están las características que definen cómo debemos ser nosotros como cristianos, cada uno. Segunda de Timoteo 3, 10 y 11, el apóstol Pablo dice: pero tú, hablando a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y sigue diciendo: como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero notemos esa serie de características que pone el apóstol Pablo ahí. Él dice que debemos ser imitadores de Él, así como Él de ¿quién? Y si Él se pone a sí mismo como ejemplo y nos da esa serie de características, de elementos, debemos ver cómo podemos imitarlo para llegar a ser cristianos ideales. Podemos identificar aquí los parámetros de esa imitación. En primer lugar, doctrina, que es una palabra que usamos mucho. Decimos que hay que conocer la doctrina, hay que identificarla, hay que distinguirla del montón de cosas que se dicen por ahí afuera. Pero un cristiano también debe compartirla y sobre todo vivirla. Tenemos que vivir la doctrina de Cristo. También Pablo habla acerca de la conducta. Nosotros como cristianos debemos comportarnos de tal manera que llevemos gloria al nombre de Dios y atraigamos a otras personas hacia Él. ¿A cuántos de ustedes le han dicho: mira, tú eres cristiano, tú eres cristiana, porque tú como que tienes algo diferente? Ese es el mejor piropo que nos pueden dar, hermano. Cuando a través de nuestra conducta nos identificamos y llevamos gloria a Dios. Hay rasgos genéticos que nosotros heredamos de nuestros padres y también conductuales. ¿Ha escuchado gente que dice: ese niño igualito a su papá cuando era chiquito? Por ejemplo, nuestro nieto Esteban, ahora tiene 5 años, pero cuando él tenía un añito por ahí, él creía que era una pelota. ¿Usted recuerda, Elia, cómo brincaba ese niño? Pero me decía que Jason, su padre, era así mismo, que le gustaba mucho brincar. ¿En qué momento le dijo su padre: tú tienes que brincar? No, eso vino por default, vino de fábrica. Nosotros heredamos conductas también de nuestros progenitores. Hay cuestiones que obedecen a la forma en que nos criaron. Y todo eso lo traemos a nuestra vida cristiana, lo traemos a la familia, lo traemos al matrimonio. Y todo eso afecta para bien o para mal el desenvolver nuestro. Pero en Primera de Pedro 1:23 dice que nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De manera que así como hemos traído ciertos rasgos de nuestros padres terrenales, ahora al venir a la vida cristiana debemos heredar los rasgos de nuestro Padre Celestial. No podemos comportarnos como el mundo, sino como nuestro Padre Celestial espera que nos comportemos, heredando los rasgos de Cristo en nuestra nueva vida cristiana. No en vano, 2 Corintios 5:17 nos recuerda que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Nuestra forma de hablar, de vestir, tiene que identificarnos también como cristianos y como cristianos ideales. A un cristiano ideal no le luce estar hablando de que ¿qué lo que? Móntame, te subí los vidrios, y con una jerga. Una jerga que uno dice: ven acá, ¿es un cristiano o es un tigre? Uno no sabe. A veces nos dejamos contagiar de las expresiones del mundo, pero recuerden que incluso el apóstol Pedro, cuando intentó negar a Jesús, no podía, porque incluso hablaba como él. Qué lindo que nosotros podamos hablar como nuestro maestro, identificarnos también. Mucho se ha dicho también acerca de nuestra forma de vestir, nuestra indumentaria como cristianos. Hay cierto grupo religioso por ahí que usted lo identifica, usted sabe, no tiene que decirle nada, porque andan con un bultito, un paraguas, ahora usan unos sombreritos para el sol, ¿verdad? ¿Usted sabe cuáles son?
Eso que nosotros los sábados en la mañana nos escondíamos mientras ellos tocaban la puerta. Sabemos, ellos se identifican, ¿y nosotros qué? Muchas veces tratamos como para poder encajar en nuestro círculo de amigos, de amistades, de donde nos movemos, tratamos de ser igual que ellos, hablar igual que ellos, vestir igual que ellos, para que no nos desprecien, hermanos, pero el que no debe despreciarnos es Jesucristo. En cuanto a esto, la orientación bíblica es que guardemos el decoro en la forma de nosotros vestirnos. Incluso hasta en las conversaciones, dice la palabra de Dios, no erréis, porque las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Somos llamados a ser cristianos ideales. Y un cristiano ideal, hermanos, puede predicar con la boca cerrada. ¿Creen eso? Tiene que abrirla, claro, y predicar el evangelio. Pero aún si no abre la boca, la gente debe saber que somos cristianos. Un cristiano ideal ayuda con los deberes del hogar. ¿Cuántos hombres ayudan en sus mujeres? Ay, Dios mío. Julio, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo en casa le dije a mi esposa, a Soribel, un buen día, mira, vamos a hacer un trato. Yo me voy a encargar de cocinar el almuerzo todos los días. Y yo no sé, hermano, si eso fue una buena idea, porque de ahí para acá, ella dice, es que a mí me gusta cómo tú cocinas. Le puede saber a zapato lo que yo cocino, pero ella va a querer que yo lo haga siempre. Pero hay que ayudar, porque eso es parte de ser un cristiano ideal. En la práctica, ayudar en casa, no descuidarnos con la familia, porque aprendimos ayer que somos peores que un incrédulo cuando no proveemos para nuestro hogar, y no solamente lo que tiene que ver con recursos materiales, sino a nivel afectivo también. Un cristiano ideal no llega tarde a su trabajo, ¿verdad que ninguno llega tarde al trabajo? Ninguno, porque somos cristianos. Un cristiano ideal es responsable con las tareas que se le asignan, cumple lo que promete, no pierde el tiempo que debe dedicar a sus labores, no pasillea. En mis tiempos de vida corporativa teníamos una broma y decíamos, cuando usted va a pasillar, llévese una hoja de papel en la mano, para que crean que usted está llevando un documento a otro departamento. Que no lo agarren fuera de base. Así que no debemos perder el tiempo, porque eso también es robar el tiempo de la empresa, y uno como cristiano está dando un testimonio allí de lo que es el resto de los cristianos. Si no queremos que se hable mal de la iglesia, entonces no hagamos ese tipo de cosas. Un cristiano ideal no critica a sus jefes, ¿verdad que ninguno lo hace? Sino que ora por sus jefes, corre la segunda milla, según Mateo 5:41. No hace trampa en los exámenes, ¿verdad, jóvenes? Que ninguno de ustedes hace chivo. ¿Verdad que no? Porque todo eso sale en el día del juicio. Todo eso sale. Un cristiano ideal en sus estudios se prepara, estudia, y en caso de que le vaya mal, reconoce su falta y se esfuerza para una nueva oportunidad. Un cristiano ideal respeta a los demás para hacerse respetar por ellos. Contribuye con lo que se lo solicite en su congregación, y aunque no se le pida, siempre está listo para ayudar. ¿Amén, hermanos? No, que yo no tengo un cargo. Todo el mundo tiene un cargo en la iglesia. Aunque sea agarrar una escoba, aunque sea decorar como a veces hacen las hermanas con las flores, ocuparse de esa cosa, pero todo el mundo debe estar haciendo algo en la iglesia para poder ser un cristiano ideal. Un cristiano ideal también tiene como ejemplo a seguir a otras personas que gozan de buen testimonio y siempre está buscando la manera de ser útil y crecer en el camino del Señor. Otra cosa importante de un cristiano ideal es que él entiende que no está aquí en la tierra para hacer su propósito, sino para cumplir el propósito de Dios a través de uno. Es así. El mundo que dice, no, uno está aquí en la tierra para ser feliz. No, la felicidad se consigue en el proceso, en el camino de hacer la voluntad de Dios. Estamos para eso fuimos creados, para hacer
el propósito de Dios en nuestra vida. No estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, porque somos del Señor, según dice Romanos 14:8. Y si pudiéramos poner las cosas del Señor, poner en ellas el mismo esfuerzo que ponemos en las cosas seculares, óigame, la iglesia sería un poder avasallante. A veces tenemos dificultad, como se ha dicho, de estar a tiempo en las reuniones. Ayer fue parte de lo que se habló en la charla con el hermano Julio. Pero si es una cita que yo tengo para el consulado americano y me dicen que tengo que estar a las 8 de la mañana ahí, ¿a qué hora ustedes creen que yo llego? No, yo amanezco ahí, hermano. Entonces, si en las cosas seculares somos así, ¿por qué en las de Dios no lo vamos a hacer? Con más razón, ¿verdad? Porque el galardón es más grande. Hablamos acerca de fe y conocemos la definición que encontramos en Hebreos 11:1, ¿verdad? Pero en la vida práctica a veces nos falta fe cuando se trata de aplicarla a situaciones familiares adversas. Por lo general, la fe es la última de las herramientas que usamos cuando nos falla el recurso de la autosuficiencia. Yo sé hacer eso, yo puedo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, a orar primero siempre y que Dios nos ayude con el resto. Hay que poner a la fe en práctica en nuestra vida familiar. Hablamos acerca también de la longanimidad que le decía Pablo a Timoteo, y esto es simplemente grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, sinónimo de entereza, de fortaleza, serenidad, temple y firmeza. Y sabemos que la vida cristiana no está exenta de problemas. Cristo no nos prometió a nosotros que nuestra senda estaría tapizada por pétalos de rosa. Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. ¿Eso es verdad? Lo que el Señor nos prometió fue otra cosa. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Ciertamente, hermanos, no podemos evitar que lleguen problemas, que lleguen situaciones que se nos presenten. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos elegir nuestra actitud ante esas circunstancias y cómo vamos a enfrentarlas. El Señor nos ayuda en medio de todas esas situaciones. ¿Qué decir acerca del amor que tanto se predica? 1 Corintios 13, ¿verdad? Se predica mucho el amor y cuando llega el momento de cumplirlo, ¿recuerdan ustedes cuando fuimos al altar que nos casamos? Cada quien, ¿verdad? ¿Cómo estaba usted, caballero? ¿Estaba feliz viendo a esa dama que a partir de ese día iba a ser su esposa? ¿Verdad? ¿Qué no daría usted por su esposa? Pero pasan los años y esa misma esposa, la que usted dice que va a dar la vida por ella, un día le dice, mira, hay que sacar la basura, y dice, hazlo tú, mujer. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? Es en las pequeñas cosas donde se demuestra. No en vano el amor aparece como el primer elemento del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Es la columna vertebral de la doctrina de Cristo y del cumplimiento de la ley, según Romanos 13, versículo 10. No puede existir tal cosa como un cristiano que no tenga amor, porque si no tiene amor, es cualquier cosa menos cristiano. No importa cuántas veces se congregue, no importa cuántos versículos se sepa de memoria, no importa nada de eso. El amor es el rasgo principal que debe distinguirnos a nosotros. ¿Cómo va a ser que yo viva en un vecindario y yo no salude a nadie, que porque yo soy cristiano y soy mejor que ellos? O pase por un colmadón y entienda que esa gente no es digna de mi saludo, porque el cristiano soy yo, el que está con Dios soy yo. Ellos son de baja categoría. ¿Y cómo se van a convertir si alguien que está dentro del reino no los invita a entrar al reino con una buena actitud? Tenemos que saludar a todo el mundo. Tenemos que amar a todo el mundo para poder dar un buen testimonio cristiano. Un cristiano ideal es de los primeros en abrazar a quien ha perdido un ser querido. De los primeros que debe presentarse ahí. Un cristiano ideal es uno que no le tiembla el bolsillo para ir a socorrer a quien está en necesidad y comparte lo que tiene sin que haya que pedírselo. O sea que cuando yo le pida a cualquiera de ustedes ahorita prestado, ya saben, sean cristianos ideales. Un cristiano ideal es hospitalario,
según Romanos 12, versículo 13. También trata con amor genuino al descarriado. ¿Cómo va a ser que yo voy a ver un descarriado en la calle y voy a voltear la cara? No, yo tengo que caerle atrás y abrazarlo. Así, aunque sea que él voltee la cara, yo llamarlo con más gusto, fulano, para que le dé vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Tenemos que mostrar el perdón del que aprendimos esta mañana, la misericordia que Dios nos extiende. También, un cristiano ideal es conocido en su comunidad por su trato cariñoso, afable con los vecinos. Un cristiano ideal no se aleja de sus familiares y antiguos amigos, sino que los busca, no para participar de malas obras, sino para contagiarles el amor de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Otra característica que Pablo le decía a Timoteo es la paciencia. Y yo he escuchado mucho esto. Es que yo no tengo paciencia. ¿Han escuchado eso, hermano? Aún siendo cristiano, yo no tengo paciencia. ¿Y cómo va a ser? La Biblia dice que la paciencia es necesaria si queremos alcanzar la vida eterna. Esta es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que a mí se me suben los apellidos. ¿Han escuchado eso? Un cristiano no le luce hablar de esa manera ni actuar así, porque ahora somos, ¿qué cosa? Somos propiedad de Cristo, somos imitadores de Cristo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un hombre que se quedó callado mientras lo abofeteaban, le escupían, le hacían de todo. Y nosotros nada más tienen que guiñarnos un ojo y de una vez estamos encendidos. Es que eso no se queda así, tú vas a ver. No, hay que cambiar, hay que imitar al Señor Jesucristo. Y hay que tener paciencia para no pagar mal con mal a quien nos ofende. Romanos 12, 17. Y sigue hablando Pablo acerca de persecuciones. Tenemos la dicha de que no somos perseguidos, más que una que otra burla de vez en cuando que nos hacen bullying a los cristianos, pero eso no es nada. No habemos resistido hasta la sangre todavía. No es nada. A veces pienso que la iglesia del siglo XXI necesita un poco de persecución, porque en los países donde hay persecución, como que el cristiano se esfuerza más, se entrega más, y si hay que reunirse escondido lo hacen, arriesgan su vida por congregarse, y nosotros nos hace falta ese poquito que en el primer siglo ayudó a la iglesia a crecer y a expandirse. Habla acerca de padecimientos que tenemos que estar dispuestos a sufrir. Nosotros sabemos que en Isaías 43, versículo 2, el Señor dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa esto? No es que no vamos a tener problemas, van a llegar los problemas, y uno más fuerte que otros. El Señor no nos va a evitar caer en problemas, pero sí va a estar con nosotros en medio de ellos. Así como estuvo con los jóvenes hebreos que echaron en el fuego, el Señor estuvo con ellos en medio del fuego y puede estarlos con nosotros también. Tenemos que hacernos un examen personal. Cada domingo leemos 1 Corintios 11, del 27 en adelante, donde se nos invita a examinarnos. Pero también 2 Corintios 13, 5 dice: examínense ustedes mismos si están en la fe. Pruébense ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? La Biblia constantemente nos invita a chequearnos. Así como somos tan pronto, ay mira, mídeme la presión, déjame ver cuánto oxígeno yo tengo, cómo está mi sangre. Vamos a chequearnos el alma. ¿Soy yo cristiano de verdad? ¿Estoy cumpliendo con los requisitos de Dios? ¿Soy un cristiano ideal? ¿Me estoy portando bien con Dios? Tenemos que hacernos ese examen diariamente. Si nos aplicáramos el mismo análisis que solemos emplear en los demás, porque vivimos chequeando a los demás, y a ti te falta esto, y tú eres aquello, y fulanita aquello. Si hacemos eso con nosotros mismos, de seguro vamos a encontrar muchas oportunidades de mejorar en nuestra vida cristiana para convertirnos en la persona que debemos ser. Sabemos que Dios nos acepta tal como somos. ¿Cuántos saben eso? Pero nos acepta tal como somos para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Y debemos dejar que Él trabaje con nosotros. Y yo pregunto,
¿Es posible alcanzar la perfección en esta vida? ¿Cuántos creen eso? Porque el Señor lo pide. Claro que sí es posible, con la ayuda del Espíritu Santo. Pregunto, si me hago ese autoexamen, ¿trato de cultivar todas estas características enumeradas en los párrafos anteriores, en lo que hemos visto? ¿Me esfuerzo por ser un tipo paciente, por tener amor, por ser longánime? Todo eso hay que preguntárselo. ¿Permito que el fruto del Espíritu esté completo en todos sus elementos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Porque es el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. Y el Espíritu Santo o se tiene o no se tiene, porque el Señor no da el Espíritu por medida. ¿Trato diligentemente de escuchar la voz de Dios a diario mediante la lectura de la Biblia? Muchas veces nos descuidamos en esto y por eso es que tropezamos. Debemos ser más entregados a la lectura y al estudio de las Escrituras. ¿Tengo una vida de oración constante? ¿Se puede ser cristiano ideal sin orar diariamente? A veces ni siquiera en los alimentos. El hermano Francisco bromeaba con nosotros ayer. Decía, Señor, al momento de orar por los alimentos, Señor, lo mismo que te pedí esta mañana, amén. Uno se ríe, pero a veces hacemos así porque no hay tiempo para nada. Vivimos ocupados con muchas cosas, menos para sembrar para nuestra vida espiritual. Dedico tiempo a la predicación, en mi trabajo o en mi lugar de estudio. ¿Saben que soy cristiano? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Escogí mi carrera pensando en cómo servir a Dios y a su iglesia a través de ella? O no, estudia esto porque eso es lo que deja dinero. ¿Es eso lo que buscamos realmente? Hay que ver la profesión como un medio para honrar el nombre de Dios y ser útil en sus manos. Pregunta, ¿muestro amor genuino hacia mis hermanos en la fe y a las personas que son del mundo? ¿Amo a la gente? ¿Diría que soy una persona hospedadora cuando se requiere? Cuando llega una tribulación, ¿me alejo de Dios o me acerco más a Él? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué alejarnos de aquel que nos puede ayudar? Cuando alguien me ofende, ¿respondo de la misma manera? ¿Cómo hacemos? ¿Soy más atento con los que están fuera de casa que con mi familia? Yo he visto hombres que son súper caballerosos con las damas fuera de su casa y le abren la puerta y la dejan pasar adelante. Y tienen mucha galantería, pero con la esposa, ay, siéntate ahí. Entonces no puede ser. Tenemos que poner las prioridades donde deben estar, como hemos aprendido. Mi manera de expresarme y las palabras que uso dan cuenta de que ando con Cristo. Cuando escojo una indumentaria, algo para ponerme de vestir, ¿pienso en agradar a Dios, a mí mismo o a las demás personas? El tipo de entretenimiento que elijo podría estar ofendiendo a Dios. Voy a ver esta película, voy a escuchar esta canción. ¿Dios está junto a mí cuando hago eso? ¿Le gusta a Él también? ¿Con cuál personaje del Nuevo Testamento me identifico? ¿Qué me falta para convertirme en un cristiano ideal? ¿Cómo puedo ayudar a otros a hacerlo? Todas estas cosas, hermanos, tienen que minar nuestro pensamiento y ver cómo nos convertimos en esa persona que debemos ser. Si nosotros tomáramos a todos los personajes que aparecen en la Biblia, en las páginas del Nuevo Testamento, con excepción de Cristo, y los pusiéramos a todos en una licuadora, de ahí no se saca un solo ser humano cabal, cuerdo. Toditos tenían problemas. ¿Qué hizo Pedro? ¿Recuerdan ustedes? Cuando se llevaban a Cristo, sacó una espada, le iba a llevar la cabeza al pobre Malco y nada más alcanzó a llevarle la oreja. ¿Era bueno Pedro? No, hasta negó a Cristo. Si nosotros tomamos a Tomás, no, si yo no veo a ese hombre, yo no voy a creer. No creía. ¿Qué sabemos de Juan y Jacobo, su hermano, que querían quemar una ciudad? ¿Eran buenos? Ninguno de los apóstoles era cosa buena, hermanos. Ninguno. Pero el Señor tuvo misericordia de ellos. Se dejaron moldear, se dejaron cambiar por el Señor. Y así como el Señor da una oportunidad a la gente, nosotros también debemos dársela. Si el Señor me ayudó a mí, ¿por qué yo no puedo ayudar a otro y socorrerlo?
ayudar a otros como Dios nos ayuda a nosotros. Tenemos también que aprender a imitar las cosas positivas de la gente, lo positivo. No hay nadie tan malo que no tenga algo bueno. Y si alguien cayó, yo debo ofrecerle mi mano para ayudarle a levantarse. Una de las cosas difíciles es despojarnos del yo. Somos muy yoístas. Y hay que vencer eso, como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Quién recuerda lo que dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice? Juntamente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Podemos decir eso todos nosotros? Quiere el Señor que sí, que así sea. Pero para eso tiene que haber una conversión. Más allá de imitar lo que otro hace positivo, yo tengo que convertirme. ¿Cuántos no hemos visto que han visitado nuestras congregaciones y hasta se bautizan? Y son gente que oran, que dirigen alabanzas, que van con nosotros a predicar y de repente ya desaparecen, se van. Porque a lo mejor no estaban por las razones correctas. No llegaron a tener una verdadera conversión. Cuando uno se convierte, hay un cambio en el ser. Hay un cambio en la naturaleza de uno. Y es lo que tenemos que perseguir. Cualquiera ora, cualquiera canta, cualquiera hace todo eso y se congrega. Pero el convertirse realmente es lo que debemos procurar cada uno de nosotros. Tenemos que ser como Cristo, que es el ideal de Dios, del ser humano perfecto, del cristiano ideal. Sabemos que para ser como Él no podemos emplear nuestras propias fuerzas, que son limitadas, sino que tenemos que dejarnos guiar, rendidos por completo a su persona, hasta donde Él quiera. Él es el ideal de Dios. Gloria a su nombre. Y como cantábamos en una canción ayer o antes de ayer, tenemos que aprender a menguar para que Él crezca. Lo cantamos, pero muchas veces no sabemos cómo podemos menguar. Parte de lo que hemos aprendido acá es que tenemos que aprender a ceder. No siempre quiera tener la razón en todo. Hay alguien que dijo que era mejor ser feliz que tener la razón. No recuerdo quién fue que lo dijo. Josué, ¿qué usted quiere? ¿Ser feliz o tener la razón? Ser feliz, ¿es verdad? Entonces a veces hay que ceder, dar la razón al otro cuando sea necesario, considerar al otro como superior a uno mismo y aprender a pedir perdón. Cuando hacemos todo eso, estamos menguando para que Cristo crezca dentro de nosotros. De esa manera es como debemos hacerlo. Ahora, el Señor es que tiene el poder para transformarnos. Fíjense lo que dice Filipenses 3:20, ya concluyendo. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria al nombre del Señor. Somos llamados a ser santos, a ser perfectos, a ser como nuestro Padre Celestial. Y esto lo seremos sin duda, porque quien nos ayuda es Él. Y no tenemos que esperar a la resurrección para ser transformados. Aquí hay otra transformación necesaria en esta tierra y más urgente. Dios puede transformar nuestro matrimonio. ¿Cuántos creen eso? Puede transformar nuestra familia, puede salvar a nuestros hijos, pero hay que comenzar por transformar nuestros corazones, teniendo el deseo de convertirnos en esposos y esposas ideales, hijos e hijas ideales, padres y madres ideales. En resumen, ser cristianos ideales con el favor de Dios. ¿Cuántos quieren serlo? ¿Y cuántos se van a esforzar en serlo? Yo quiero esforzarme y hacer que sea más que un simple deseo, que realmente pongamos en ello todo nuestro empeño. Qué hermosa será la mañana del domingo.